Buenas tardes, voy a presentarle la propuesta de VPN corporativa que investigué para la empresa. Se trata de una clínica odontológica y la solución que propongo es que voy a explicar qué es, cómo funciona, sus virtudes, sus limitaciones y por qué es una buena opción para nuestro caso concreto. TileScan es una VPN de malla o MES VPN que se instala por software. Está construido sobre WirtWare, un protocolo moderno de cifrado mucho más liviano y rápido que los protocolos tradicionales, como OpenVPN o IPSS. La diferencia clave frente a una VPN tradicional es que no necesita un servidor central por el que pase todo el tráfico. Cada dispositivo, una notebook o un celular, un servidor, se conecta directamente con los demás formando una red privada virtual, como si todos estuvieran en la misma sala, aunque estén en diferentes ciudades. En nuestro caso, imaginen recepción de los consultorios, el servidor donde están las fichas de los pacientes, contabilidad y hasta el odontólogo que a veces atiende consultas desde su casa. Todo se conecta entre sí de forma segura sin exponer nada en Internet. El funcionamiento es muy simple y esa es una de sus grandes ventajas. Primero se instala un cliente liviano en cada dispositivo. La PC de recepción, la notebook del consultorio, el celular del odontólogo. Segundo, cada usuario se autentica con una cuenta que ya usamos, por ejemplo, Google o Microsoft. No hace falta crear contraseñas nuevas ni gestionar certificados complicados. Y tercero, Tilescare arma la red sola. Usa un servicio propio en la nube solamente para que los equipos se encuentren entre sí, pero una vez conectado el tráfico viaja directo y cifrado de un equipo a otro, sin pasar por servidores intermedios cargando datos de pacientes. No hay que configurar el router de la clínica ni abrir puertos ni pedirle nada al proveedor de internet. Eso ya nos ahorra mucho trabajo técnico. Ahora las virtudes. Para mí son las que más pasan en este caso. Primero, el cifrado, de extremo a extremo. Esto es clave en una clínica, porque manejar historias clínicas, radiografías y datos personales de pacientes, información sensible que tenemos la obligación legal y ética de proteger. Segundo, la instalación es rapidísima, no necesitamos contratar a alguien del sistema, en minuto cada equipo queda conectado. Tercero, el acceso remoto, seguro. Si el odontólogo necesita revisar la agenda de turno o el sistema de gestión desde su casa un fin de semana, puede hacerlo como si estuviera físicamente en la clínica. Cuarto, el costo tiene un plan gratuito, hasta 3 usuarios, que ya nos alcanzaría para empezar, y planes pagos muy accesibles. Si crecemos, además es multiplataforma, funciona en todos los sistemas operativos que tenemos en la clínica y no necesita abrir puertos en el router, lo que se reduce el riesgo de que alguien de afuera intente entrar. Como toda solución, Tilescale también tiene limitaciones que hay que conocer. Primero, depende de un servicio de terceros. Aunque el tráfico de datos viaja directo entre equipos, el encuentro inicial entre ellos pasa por servidores de Telescale, así que la clínica queda algo atada a ese proveedor externo. Segundo, no reemplaza otras medidas de seguridad. Seguimos necesitando antivirus, copias de seguridad y buenas políticas de contraseña. La VPN protege la conexión, no todo el sistema de terceros. Si la clínica crece y suma más usuarios, conviene configurar bien los permisos de acceso y eso requiere algo de aprendizaje o soporte inicial. Y por último, como toda VPN necesita conexión a Internet. Si un consultorio se queda sin Internet, pierde el acceso remoto, aunque la red local del consultorio siga funcionando normalmente. Demostración práctica. No quedamos solo en teoría. Hice una prueba real con el Celestial. Primero instalé el cliente de escritorio. Acá ven que mi equipo Dexton O9 LTD6 queda conectado a la red. En nuestro dominio utq.edu.es con una IP privada asignada automáticamente, la 100.108.211.89. Segundo, en el celular se ve la lista completa de dispositivos conectados a esa misma red. Mi notebook, mi desktop y los equipos de mis compañeros, cada uno de su propia IP interna, sin que ninguno esté expuesto a Internet. Y tercero, la prueba de conectividad. Hice un ping desde la PC hacia el celular usando su IP de Tilescale, la 100.86.216.104, y como ven, respondieron los 4 paquetes 0% de pérdida. Eso confirma que la red privada funciona correctamente entre dispositivos en distintas ubicaciones, tal como prometía esta teoría. Para cerrar, es una clínica odontológica como la nuestra, con un equipo chico y sin un área de sistemas dedicada. Lo que más importa es proteger los datos de los pacientes sin complicarnos la vida con configuraciones técnicas.
Tailings cumple justo eso. Es fácil de instalar, cifra fuente de información, permite el acceso remoto de forma segura y para empezar no tiene costo. Por eso mi recomendación es Tailings como la VPN corporativa para implementar en la empresa. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yarek Zamora y en esta presentación voy a proponer OpenVPN Access Server como una alternativa de VPN corporativa para nuestra empresa. Primero voy a explicar brevemente qué es, después cómo podría utilizarse dentro de una empresa, cuáles son sus principales ventajas y limitaciones y finalmente voy a mostrar una pequeña demostración de su funcionamiento. OpenVPN Access Server es una solución de VPN que permite crear conexiones seguras entre los usuarios y la red de una organización. Podemos entenderlo de una manera sencilla. La empresa tiene recursos internos a los que no cualquier persona debería poder acceder. Access Server permite establecer una conexión VPN y controlar qué usuarios pueden entrar y qué recursos pueden utilizar. Además, la solución cuenta con una interfaz web de administración, desde donde el administrador puede gestionar usuarios, grupos, configuraciones y controles de acceso. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de una aplicación para conectarse a Internet, sino de una herramienta pensada para administrar el acceso remoto a una infraestructura empresarial. Para entender cómo funcionaría en una empresa, podemos imaginar que tenemos trabajadores que necesitan acceder a determinados recursos desde fuera de la oficina. Primero, la empresa implementa Access Server en una infraestructura adecuada. Como podemos observar en esta pantalla, existen diferentes opciones de implementación, incluyendo servicios en la nube y diferentes plataformas. Después, el administrador crea o integra a los usuarios que tendrían acceso y establece las reglas correspondientes. Finalmente, el trabajador utiliza un cliente como OpenVPN Connect para conectarse al servidor. De esta manera, el trabajador puede acceder a los recursos que la empresa haya autorizado, sin que necesariamente tenga acceso total a toda la red. Ahora, hablando de sus principales ventajas, podemos destacar 5. La primera es la seguridad. Una VPN permite proteger la comunicación entre el usuario y la red de la empresa, algo especialmente importante cuando los trabajadores se conectan desde redes externas. La segunda es el acceso remoto. Los empleados pueden conectarse desde diferentes lugares y acceder a los recursos que la empresa les permita utilizar. La tercera es la administración centralizada. La empresa puede administrar los usuarios y sus conexiones desde Access Server, en lugar de tener que gestionar cada conexión de manera independiente. La cuarta es la flexibilidad, porque puede implementarse en diferentes entornos y adaptarse a la infraestructura de la organización. Y finalmente tenemos la compatibilidad, ya que los usuarios pueden utilizar un cliente como OpenVPN Connect para establecer la conexión. Pero también debemos considerar sus limitaciones. Primero, su implementación. Requiere ciertos conocimientos técnicos, especialmente cuando se trata de una empresa. Segundo, la configuración inicial puede ser muy compleja que la de una VPN personal, porque debemos configurar correctamente el servidor y los accesos. Tercero, la empresa necesita contar con una infraestructura donde ejecutar el servicio VPN. También debemos considerar los costos, especialmente cuando se aumenta la cantidad de usuarios o se necesitan determinadas características. Y finalmente, el rendimiento de la VPN dependerá de los factores como la capacidad del servidor y la cantidad de conexión a Internet. Ahora voy a mostrar brevemente la parte que utilizaría el usuario final. Esta aplicación es OpenVPN Connect, que es el cliente oficial recomendado para conectarse a Access Server. Como podemos observar, la aplicación solicita la dirección del servidor o el Cloud ID proporcionado por el administrador. También tenemos la opción de importar un archivo de configuración. Este archivo contiene la información necesaria para que el cliente pueda saber cómo conectarse al VPN. En una empresa, el administrador puede proporcionar este perfil al usuario para facilitar la configuración. Una vez que el usuario tiene la configuración correspondiente y sus credenciales, puede establecer la conexión con la infraestructura de la empresa. Personalmente propondría OpenVPN Access Server porque considero que se adapta bien a una empresa que necesita controlar el acceso remoto de sus trabajadores. No solamente permite establecer conexión VPN, sino que también proporciona herramientas para administrar usuarios, grupos, autenticación y permisos. Además, la empresa puede elegir diferentes opciones de implementación dependiendo de la infraestructura que ya tenga. Para concluir, OpenVPN Access Server es una solución orientada a empresas que necesitan proporcionar acceso remoto seguro y administrar quién puede acceder a sus recursos. Sus principales fortalezas son la seguridad, el control de usuarios, la administración centralizada, la autenticación, la flexibilidad de implementación. Como aspectos que debemos considerar están
la necesidad de conocimientos técnicos, la infraestructura necesaria y los costos cuando aumenta el número de conexiones. Por estas razones, considero que OpenVPN Access Server sería una buena propuesta para una empresa que necesita una VPN corporativa y que cuente con los recursos necesarios para administrarla correctamente. Muchas gracias. Antes de hablarles de tecnología, quiero que piensen en una pregunta. ¿Qué pasaría si el historial clínico de un paciente terminara expuesto en Internet? No es solo un problema técnico, es una sanción legal, es una demanda y sobre todo, es la confianza de nuestros pacientes puesta en duda. Hoy les voy a presentar NordLayer, la solución de VPN corporativa que propongo para proteger la información de la clínica odontológica y por qué creo que es la decisión correcta desde el punto de vista de riesgo, costo y crecimiento futuro. Nuestra clínica maneja 3 tipos de información crítica: historiales médicos, datos personales de pacientes y registros de facturación. Hoy, si un colaborador se conecta desde su casa o desde otra sede para revisar esta información, lo hace sin ningún control centralizado. Eso representa un riesgo real de fuga de datos y además nos deja expuestos si en algún momento buscamos certificaciones o cumplimiento normativo de protección de datos. Y hay otro punto importante. Si la clínica planea abrir una segunda sede en el futuro, hoy no tenemos ninguna forma de conectarnos de manera segura a ambas ubicaciones. NordLayer es una plataforma de seguridad de red basada en la nube, dentro de la categoría SASE, Secure Access Service Edge, que combina VPN con control de acceso Zero Trust. En términos simples, no solo cifra la conexión, sino que también controla y verifica quién accede a qué recurso dentro de nuestra red. No es una opinión mía, sino que según security.org, tras evaluar más de 50 VPNs empresariales, ubicó a NordLayer como la VPN número 1 para negocios en 2026, precisamente por sus funciones de acceso gestionado y su conexión siempre activa. Técnicamente ofrece cifrado AES 256, autenticación multifactor y Zero Trust Network Access. De hecho, la investigación indica que implementar autenticación multifactor reduce en más del 99% el riesgo de que una cuenta sea comprometida. Pero lo importante para esta mesa directiva no es la lista de funciones, es que todo esto se administra desde un solo panel centralizado, sin necesidad de contratar personal de TI adicional. Para nuestro caso específico, esto significa protección real para los datos más sensibles que manejamos, gestión simple, sin necesidad de especialistas en TI a tiempo completo, y una plataforma que ya está lista para cuando la clínica crezca a una nueva sede. Así se vería la implementación en la práctica, en 6 pasos concretos. 1. Registro corporativo, con el correo institucional de la clínica. 2. Estructura organizacional. Se crean equipos como recepción, odontólogos y administración, y se define qué puede ver cada uno. 3. Configuración de red. Se eligen los gateways según nuestra ubicación y se activa el firewall en la nube. 4. Incorporación de usuarios. Cada colaborador recibe una invitación por correo. 5. Instalación del cliente disponible para Windows, Mac OS, Linux, iOS y Android, en pocos minutos por dispositivo. 6. Validación. Se comprueba la conexión y se confirma que cada equipo accede solo a lo que le corresponde. Este proceso completo puede realizarse en menos de una semana, sin interrumpir la operación diaria de la clínica. Hablemos de números. NordLayer inicia en $8 por usuario al mes y puede bajar hasta $6 con un plan anual. Para un equipo de 10 personas, estamos hablando de aproximadamente $80 al mes. Comparemos esto con el costo de no hacer nada. Una sola filtración de datos de pacientes puede implicar sanciones legales, costos de remediación y, lo más grave, la pérdida de confianza de nuestros pacientes, un daño que no se recupera con dinero. Esta inversión no es solamente un gasto operativo más, es un seguro contra un riesgo mucho más costoso. Como toda solución, tiene virtudes y limitaciones. A favor, es fácil de administrar, tiene un precio competitivo, conserva cerca del 96% de la velocidad de conexión original en pruebas independientes y escala junto con la clínica. En contra, no ofrece una prueba gratuita pública, solo demo por solicitud. El plan más económico requiere un mínimo de 5 usuarios y algunas funciones avanzadas dependen del plan contratado. Ninguna de estas limitaciones es determinante para nuestro caso, pero es información que la mesa directiva merece conocer. Esto no se queda estático. NordLayer escala a medida que la clínica crece. Empezamos con el plan Light, seguridad esencial, prevención básica de amenazas y protección en Wi-Fi público. Cuando necesitemos control de acceso más granular, subimos al plan Core, con gateways privados e IP dedicada. Y si en el futuro conectamos múltiples sedes, el plan Premium nos da la interconexión total, con conexiones side to side y firewall en la nube.
Mi recomendación concreta es iniciar con el plan Light de NorthLayer para el equipo administrativo y odontológico en el próximo trimestre, con una inversión aproximada de $80 mensuales. Esto nos permite proteger la información de nuestros pacientes desde ya y nos deja preparados para escalar el día que la clínica crezca a una nueva sede. La pregunta no es si podemos costear esta solución, es si podemos costear no tenerla. Estuvo con ustedes Byron Almeida. Muchas gracias.